de conductos, ¿ya? Y bueno, pueden haber muchas posibilidades. En este semestre vamos a ver la posibilidad de hacer espigos, pero también hablar de otras cosas que son importantes, ¿no? Desde el punto de vista clínico, ¿no? Seguramente ustedes están viendo esta diapositiva, y ya les voy a repetir, acá ven ustedes, ¿no es cierto?, un diente con endodoncia que está lista para recibir su espigo. Y aunque sea reiterativo, me gusta que el concepto quede en ustedes, ¿no? Acá ustedes están viendo que hay una parte del diente del paciente, ¿no? Ya, esa parte siempre debe existir, ¿ya? No es cuestión de que esté al ras el diente. Un tema muy importante es que el diente no esté al ras, o sea, que ese pedacito de 2 milímetros que ustedes están viendo ahí, el paciente lo haya perdido. Siempre tiene que haber cierta consistencia, cierta altura del diente natural del paciente, que además tenga algunas características. Por ejemplo, que tenga una altura de 1.5, 2 milímetros, que tenga, si lo vemos desde el punto de vista incisal, por ejemplo, que tenga un grosor máximo, o mínimo, perdón, de 1 milímetro, después de haber hecho la preparación. Acá ustedes están viendo que este es un diente que ya está, ¿no? Este es un diente que ya está tallado, digamos así, ¿no? Entonces, tenemos que tener algunas características, como le digo. Oiga, doctor, ¿y por qué debería existir 1,5 milímetros a 2 milímetros mínimo de altura del diente para lo que se llama el efecto Suncho-Abrazare? ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, acá, ¿no?, ustedes ya están viendo el mismo diente, ¿no es cierto?, pero ya reconstruido con un poste, en este caso, de fibra de vidrio, ¿no es cierto? Entonces, al tener un poste de fibra de vidrio, el conjunto, pedacito de diente que quedaba, más el poste, ¿no es cierto?, con una resina reforzada que tengan, cualquier resina la que ponemos, ¿no es cierto?, pasa a llamarse el núcleo, ¿ya? O lo que algunos le llamaban antiguamente el muñón, ¿no es cierto? Entonces, se supone que el conjunto diente remanente más espigo y resina, fibra de vidrio y resina, pasa a llamarse el diente tallado. Es el núcleo también, digamos, es el diente tallado sobre el cual nosotros vamos a colocar una corona. ¿Qué corona? Ya veremos en un momento determinado. No es el momento de discutir qué corona, si ponemos metal porcelana, si es disilicato de litio, si es circonio, si es solamente resina. Eso no es el problema ahorita. El tema está que para un diente que, como en este caso, está fracturado, roto por diferentes circunstancias, ¿no es cierto?, y que requiere tratamiento de conducto, nosotros ponemos un poste de fibra de vidrio, ¿no es cierto?, pero el principal requerimiento es de que el paciente tenga ya un diente, un pedazo de diente que le quede para conseguir el efecto Suncho, o sea, que no esté al ras. Oiga, doctor, y mi diente está al ras. Vamos a ver un poquito más adelante qué hacer en esos casos, ¿ya? No es fácil el tema. Por ejemplo, si está al ras, si la fractura de este diente viniera hasta acá, no este pedazo que ha quedado, sino hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, doctor, ¿entonces qué hacemos? Una forma es extruir el diente para que deje ver esta zona. Otra es hacer una recuperación de espacio biológico, ¿no es cierto? No se olviden de que cuando yo hago recuperación o alargamiento de corona, tengo que fijarme en los dientes adyacentes, porque no es cuestión de que yo haga una gran cirugía acá y los otros dientes queden al nivel. ¿Se acuerdan que estéticamente también había que ver cómo quedaba el cenit del contorno gingival? ¿No es cierto? Entonces, primera característica, tenemos que hacer un análisis estructural de los dientes, ¿no es cierto? Pero cuando vamos a hacer un poste, la clase de hoy es recuperación de dientes tratados, rehabilitación de dientes tratados endodónticamente, tiene que haber ese espacio. ¿Y por qué no podría estar al ras, doctor? Lo vamos a ver, creo que un poquito más adelante, ¿ya? Esto siempre lo paso. El objetivo de la clase es que para hacer una rehabilitación de un diente con endodoncia se requiere la participación de un equipo multidisciplinar, que ustedes ya lo ven, ¿no?
El periodoncista te dice, doctor, acá le preguntan ustedes al periodoncista, ¿puedo hacer un raspado, alisado, recuperación? No, pregúntale al de rehabilitación oral, ¿no? O igual, vamos a hacer un tratamiento de conducto cuando el diente está muy destruido y no tiene una porción radicular adecuada para poner un espigo, entonces tiene que, ustedes desde jóvenes que se están capacitando deberían estar ya viendo esa relación que existe, ¿no? Cada uno tiene sus principios, pero con el objetivo común de rehabilitar a la pieza dentaria, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los procedimientos periodontales? Por ejemplo, que tengan un tejido conectivo fibroso, más o menos cuáles son las características y las medidas del ligamento periodontal, un rango, une la estructura dentaria al hueso alveolar, sostiene y protege los vasos ciliarios de la zona, transmite las fuerzas oclusales al hueso, da resistencia al impacto de las fuerzas oclusales cuando se mastica, tiene mecanorreceptores y tiene una sensibilidad táctil alta, ¿no? Una movilidad axial de 28 a 100 micras y una movilidad horizontal de 56 a 200 micras. Es mentira eso que los dientes están recontrafijos, ¿no? Ese es más o menos lo normal. Claro, cuando hay un problema periodontal y tal, podría haber una movilidad más exagerada, lo cual ya hace alerta al odontólogo, ¿no es cierto?, para ver la viabilidad de esa pieza dentaria cuando la rehabilitemos con prótesis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal elemento? Por ejemplo, si yo voy a hacer un espigo, ¿qué les tengo que pedir a ustedes que van a hacer la endodoncia? Lo primero es que vean la dentina pericervical, ¿ya? Entonces, esa dentina donde está marcado ahí, ¿por qué? Porque como siempre les digo, chicos, como siempre les digo, y ojalá se quede en la mente de ustedes este concepto que les voy a transmitir, ¿no es cierto? Cada uno de los, ¿cómo les puedo decir? A ver, un diente está ahí para verse bien, pero principalmente para masticar con él. Y cuando hablamos de masticación, hablamos de fuerzas de masticación. Nunca se olviden de eso. Un diente con movilidad, ¿resistirá la fuerza de la masticación? Probablemente no. Un diente con una raíz corta, ¿podrá soportar fuerza de masticación? Probablemente no. Claro, son casos no tan raros, pero tampoco tan frecuentes, ¿no? Pero nadie sabe, ya ustedes se estarán dando cuenta en la clínica que a algunos de ustedes les toca el paciente fácil. Por ejemplo, algunos nos dicen, doctor, yo voy a rehacer puentes, que muchas veces se complica. Cuando sacan a veces los puentes, se pierden los pilares y hay que hacer retratamientos y tal. Pero otras veces es más fácil. ¿Cómo les va a llegar el paciente a ustedes? Yo no lo sé, ¿no? Pero lo que sí sé es que ustedes tienen que ver la dentina pericervical. ¿Y qué es eso, doctor? Más o menos lo que ustedes están viendo acá, ¿no? Es un tema clave. Ya miren, internamente, acá lo vamos a ver, internamente, ¿no es cierto?, cómo está configurada la entrada a la cámara pulpar. Necesito, voy a tomar un poquito de agua. ¿Entienden? Entonces, podríamos hacer un gran desgaste acá, o sea, abrir ampliamente la cámara pulpar porque quiero tener un buen acceso. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero al final pueden, ¿cómo les puedo decir?, desgastar, debilitar mucho la estructura del diente. Doctor, es que yo no veía bien. Está bien, no veías bien, pero tratemos de esa dentina pericervical hacerla lo menos desgastable posible, ¿no? Tratar de mantener la estructura original del diente, ¿no? Porque si no, nos encontramos con dientes, después del tratamiento de conducto, dientes que tengan poca resistencia a lo que viene después, ¿no? Por ejemplo, una cosa que siempre les he dicho a sus compañeros, ¿no? ¿Cuál es la distancia? Esta es la cámara pulpar. El piso, espera, no sé cómo mostrarles. Ahí ustedes ven el piso de la cámara pulpar, ¿no es cierto? Y miren la distancia que hay entre el piso de la cámara pulpar y la furca. Acá, en esta pieza dentaria, está más o menos bien, ¿no? De tal manera que cuando ustedes obturan, este es el piso de la cámara pulpar, y acá está la furca, ¿no es cierto? Ya, si esta distancia, que ustedes la están viendo acá, ¿no es cierto? Esa distancia, poquito, miren la furca, ahí parece que tiene un grado de inflamación, ¿no es cierto? Algo está pasando por ahí.
Y yo estoy planificando poner un espigo. Y encima un espigo de metal, se imaginarán ustedes que cuando reciba el espigo, cuando reciba la corona y cuando el paciente comience a masticar, podría existir la posibilidad de una fractura a nivel de la furca. ¿Entienden? Esos son detalles que ustedes tienen que ir viendo bien sus pacientes. Desde chicos, acostúmbrense a no estarle preguntando al profesor. El problema es cuando me preguntan a mí, doctor, ¿acá está bien o está mal? No, yo le voy a preguntar, ¿cuál es tu opinión? En el camino nos podemos equivocar. Acá aparece una distancia muy grande, ¿cierto? Del piso de la cámara pulpar a la furca, ¿no es cierto? De repente le ponemos un espigo colado, tenemos un diente afuera que nos permite hacer el efecto suncho abrazadera, perfecto, pero resulta que el paciente mastica algo que sea muy fuerte y termina rompiendo. Existe esa posibilidad, por si acaso. En odontología y en medicina no todo es blanco y negro, por si acaso. Usted me dijo que eso no se iba a romper y ni por qué se rompió, y yo no sé, pues el paciente habrá masticado algo, de repente hubiésemos tenido que tomar una tomografía, había alguna fisura por ahí, ¿no es cierto? Son detalles que a veces se nos escapan por el día a día en la universidad, pero si ustedes reparan en eso y toman sus tomografías antes de hacer los tratamientos de conducto y de colocar las prótesis, sería ideal. Ya saben ustedes cómo es la locura de la clínica y a veces se nos puede escapar a los profesores, ¿no? Bueno, entonces, acá ustedes sería ideal haber tenido este esquema de apertura, ¿no? Hubiese sido ideal. Miren, lo que se desgasta, lo que está después de esa línea negra, hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo, es lo que, digamos, imaginariamente hubiese sido ideal, ¿ya? Siempre hay que tratar de conservar la mayor cantidad de estructura remanente de los dientes. Siempre. ¿Ya? Después vamos a ver por qué sería. Y ahí tienen ustedes el tema. En ese dibujo, digamos, del año 2010, ¿no es cierto? Se dan cuenta ustedes que acá una entrada lo más, digamos, preventiva posible a una mucho más grande, debilita la zona del piso de la cámara y podría debilitarnos la colocación de un poste. Incluso jóvenes, hay una teoría que ya lo hemos hablado anteriormente, que casi en estos casos, con esta estructura dental remanente, ya no se debería colocar espigos, ¿no? La vez pasada les enseñé el ribbon, que era una fibra, ¿no es cierto?, que es de polietileno, que se utiliza ahora, que tiene toda una técnica ya de colocar, esa es otra cosa, para evitar estar haciendo postes, porque también tiene su controversia, ¿ya? La preservación de la dentina pericornal, aumento de la resistencia a las fracturas en los molares y premolares sería lo ideal, ¿no es cierto? Esto es para que, miren qué importante es que no amplíen mucho el conducto. Yo sé que ustedes se entusiasman a veces, ¿no es cierto? Y ahora que hay instrumentos rotatorios que tratan de ampliar los conductos, pero a veces no es muy bueno, ¿no? Ampliar demasiado esto porque debilitan estas paredes que quedan acá lo vamos a poner más grande, debilitan estas paredes. Miren, abajo a la última, puede debilitar una pared, generar una fisura, generar una fractura, ¿no es cierto? Lo cual no queremos que suceda, ¿no? ¿Entienden? Acá ustedes lo ven más clarito. Entonces, no deberíamos intentar. Por eso, son cosas que debemos manejar en equipo. Ustedes que se están formando, no es cuestión, a ver, yo estoy en algunos chicos, siempre, no con usted, se nota, doctor, puedo usar tal cosa, si se pasa algo, doctor, usted me dijo, sí, pues yo te dije, ¿no? Pero tratemos ahora con estas ideas que se les dan, estos conceptos, de ser más conservadores en la preparación de conducto, ¿ya? No desgastar tanto, ni en la apertura, ni dentro de los conductos tampoco, ¿ya? Acá hay un trabajo de investigación, ¿no? El estado periapical de los dientes, más o menos que han sido tratados endodónticamente con una restauración al final, ¿no? Trop fue el que hizo el trabajo y ustedes van a ver, por ejemplo, en el lado derecho, en la mitad derecha de la pantalla, 91, 44, 67 y 18. Eso está bien fácil de descubrir, ¿no? En 1010 dientes, en el 91%, cuando tenemos una buena endodoncia y una buena restauración,
es el éxito que nosotros podemos observar. Miren, 91 es el 100. ¿Por qué? Porque una buena restauración está considerada cuando tiene buen sellado marginal, como les hemos dicho, contacto con los dientes adyacentes, oclusión, estética, todo eso. Sin embargo, en el futuro nosotros no podemos manejar cómo el paciente puede cuidar sus dientes. No sé, pues un alimento que sea muy duro, por ejemplo, puede romper, sí, puede romper. O sea, el diente siempre está. Si se rompe un diente natural, ¿cómo no vamos a pensar que se puede fracturar un diente que es una prótesis sobre un espigo que es duro, sobre un conducto o algunos conductos que no hemos manejado nosotros? Es factible. El número 2, que es el 44%, una buena endodoncia y una mala restauración, tiene un 44% de sobrevivencia. Una mala endodoncia y una buena restauración, 67%. Y una mala endodoncia y mala restauración, el 18%. Entonces, la idea está, chicos, de que ustedes no estén pensando, bueno, entre los 3 me conviene el 67. No se trata de eso. Se trata de siempre alcanzar el mayor porcentaje posible de éxitos. Una buena endodoncia, pero tener en cuenta las consideraciones que les estamos dando. No es solamente el análisis de estructura dentaria, qué me está quedando. No es solamente la calidad de la endodoncia. También es, por ejemplo, la distancia que hay, como les decía, entre el piso de la cámara pulpar y la furca, por ejemplo. Eso es para molar, principalmente, ¿no? Anteriores, no y eso. Pero son esos conceptos los que ustedes tienen que ir manejando. Alguna vez les puse el ejemplo, cuando ustedes manejan un carro, no miran para adelante el semáforo sin ver a los demás, ¿no es cierto? Porque no funciona. Alguien que cruzó intempestivamente, ¿no es cierto? Un carro que se les cruza acá en el Perú, en Lima, eso es muy común, y después le echamos la culpa al resto. No, se trata de tener todas las posibilidades y a partir de ahora no es solamente cómo hago mi poste fibra de vidrio, cómo hago mi poste colado, es tener todas esas características, ¿ya? Para que ustedes puedan llegar a un buen final con su paciente, ¿no? Endorresto es endoprótesis, eso lo manejan en México. El poste o núcleo, ¿no? ¿A qué profundidad colocar el poste? ¿Cuál es el mejor momento para colocar el poste? ¿En qué momento se realiza espacio para el poste? ¿De qué material hay que elegir el poste? Atravesar un poste a través de la corona, que es un sistema que no creo que esté en la foto acá, que se hace en algunos casos. Ahora le voy a explicar así medio a la criolla cómo es esa posibilidad que está descrita en muchos libros. Realización de tratamiento a través de coronas, realización de tratamiento a través de coronas o restauraciones, cómo restaurar un diente tratado endodónticamente, restauración de dientes con ápice inmaduro. O sea, son muchas las posibilidades, pero para nosotros los criterios para evaluar son 4. Condición periodontal y soporte alveolar, biomecánica pura, ¿no es cierto? Proporción coronoradicular, ¿no es cierto? Dirección de la raíz, qué pieza dentaria es. A veces nos damos con sorpresas, que puede tener una molar con raíces muy pequeñas, ¿no es cierto? No porque una molar ya es un primer molar es una pieza clave en la boca, ya lo damos por hecho que el que me ha traído el paciente está perfecto, ¿no? A la radiografía correspondiente y evaluar la condición periodontal. Si es un remanente dentario, cuál es la condición endodóntica, ¿no? Cómo está la obturación, hay que hacer retratamiento, ¿no? Y cómo está el plano oclusal y la posición del diente. Son 4 conceptos básicos, así como hablábamos la semana pasada de la estética, ¿no? Son 4 conceptos básicos que ustedes deben tener en cuenta cuando evalúan un diente. Ya, este diente tiene endodoncia. ¿Yo la hice? No la hice. Y si la hice, yo también, ¿no? Entonces tenemos que evaluar eso. Pero se supone que ustedes le evalúan previamente, ¿no? No hacen un tratamiento de conducto y después se dan cuenta que no debieron hacerla porque una raíz muy pequeña, es una primer molar, es el pilar para recibir una PPR y tiene una brecha de déntula muy grande. Todas esas cosas que son pura biomecánica deben tomarlas en cuenta ustedes en el diagnóstico. Después nos preocupamos de cómo hacemos el post, ¿ya? Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, eso ya ustedes lo deben haber visto muchas veces. ¿Cuál es cómo les puedo decir, la resistencia del diente? Un diente intacto es súper resistente, ¿no es cierto? Porque no, ha perdido humedad o rigidez, 0%. Un diente intacto ha perdido
humedad y rigidez 0%. Cuando hacen un acceso endodóntico nomás, y su endodoncia absolutamente completa y solamente han hecho la cavidad para hacer el acceso endodóntico, solamente el diente ha perdido el 5% de humedad y rigidez. Por lo tanto, este diente está listo para, después de un tratamiento, colocarle su resina y se acabó el problema. No hay ningún inconveniente. Cuando tienen el acceso más la instrumentación, que ahí se hace algunos desgastes, ha perdido de humedad y rigidez el 9%. Cuando tienen un diente o una pieza dentaria que tiene una cavidad oclusal, ya no es el acceso en donde tiene una cavidad oclusal, pero dependiendo de la extensión, ya ha perdido un 20% de rigidez. O sea, en general los dientes pierden 9-10% de humedad, pero cuando tienen una cavidad oclusal, el promedio, digamos, han perdido 20% de rigidez. Una cavidad ocluso-mesial o ocluso-distal, el 46%. Y una MOD, el 60%. Unos dicen que es más, dependiendo de la extensión. Pero yo quiero acá, no sé si ustedes han manejado este concepto anteriormente en las rehabilitadoras, que no necesariamente una pieza dentaria que requiere tratamiento de conducto y que tiene una cavidad mesio-ocluso-distal requiere la colocación de un poste. No, sí, más aún, la tendencia ahora es no hacer tanto poste. Oiga, doctor, ¿usted qué le pasa? Usted nos ha pedido hacer 2 postes acá en la clínica. Sí, pues porque yo estoy invocando a la sumilla que me ha sido entregada, ¿no es cierto? Que es un tema que me imagino que muy pronto tendremos que manejar de una manera diferente por el bien de la pieza dentaria de su paciente. Si la pieza dentaria es un pilar de puente, por ejemplo, comienzan a cambiar un montón de conceptos. Pero si todavía no sabemos bien cómo hacer un poste, fibra de vidrio, poste colado, menos vamos a entrar a esta discusión. Eso les quiero decir, ¿cierto? Primero aprendemos una cosa bien y después ya vamos mejorando. Esperemos en el próximo semestre. Acá viene un tema más sencillo, ¿no? Que es ¿cómo les puedo decir? Una fórmula, ¿ya? Acceso a los más conservadores posibles. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes tienen estamos hablando que todos tienen tratamiento de conducto, ¿no? Cuando tienen ustedes una o dos paredes del diente, de la cara vestibular y palatina, mesial, distal, ¿no es cierto? Si tienen dos paredes y 2 que se han perdido, hablamos de un poste, hacer un poste. Cuando tiene 3 o 4 paredes, solamente ponerle su resina, un fibra de vidrio y después tallar el diente nomás, ¿no es cierto? Pero si no tenemos pared del diente, ninguna pared, y encima estamos al ras, ahí lo que dice implante significa exodoncia y después colocar. Pero también existe una posibilidad, como les decía, que es hacer una tracción ortodóntica, elevación de margen, ese es relativo, pero también recuperación de espacio sí, que es diferente de elevación de margen profundo, ¿ya? Acá, por ejemplo, a ver, miren, esta es una diapositiva que seguramente todos ustedes han visto. Esta es una pieza dentaria, una molar, que se ha hecho un tratamiento de conducto, es un libro de texto. ¿Qué hacer ahí? Probablemente el piso que estamos viendo de la cámara pulpar y la furca sea importante. Ya les he dicho, chicos, ¿ah? Si esa distancia es muy pequeña y es un primer molar y es un paciente que ustedes lo observan y tiene pues dentro de su dieta tejidos muy duros, no le van a decir que te saco el diente porque tú lo vas a romper, ¿no? Pero a la derecha ven ustedes una restauración tipo, bueno, podríamos pensar que ha recibido un poste y una corona, ¿no? Pero se trata de colocar, ¿no es cierto?, una restauración, material, como les digo, no importa, puede ser resina, es resina de laboratorio, la resina que ustedes hacen, una resina indirecta, que la hagan directo sería un poco tranca, porque tienen que tener una habilidad para manejar las resinas, y ustedes están empezando todavía, ¿no? Pero bueno, ahí no necesariamente se pone espigos. Pero miren las características que tiene, ¿no? Una de las principales características es que tenga un buen grosor, más de 2 milímetros, acá puede ser 3, acá puede ser más de 3, acá 2, el reborde marginal es un tema clave,
¿no es cierto?, para el soporte. Este es el reborde marginal, los rebordes marginales, perdón, son como las vigas, las columnas de un edificio, de una casa. Mientras este esté más debilitado, pero acá tienen pues un soporte importante, pues, ¿no? O sea, acá esto aguanta porque, o sea, es una pieza dentaria que ha requerido tratamiento de conducto, ha sido muy conservador la apertura, pero no se dejen llevar por el récord que nosotros les pedimos. Este paciente puede ser, como ustedes ven ahí, parece ser una corona de disilicato de litio, porcelana, que es disilicato de litio también es porcelana, puede ser también de otros materiales, ¿no? Pero que pasa a tomar el nombre de, espérese, endocramo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, este es un detalle interesante que nos permite, no sé si ustedes están viendo acá, ya, ahí donde estoy agrandando la imagen, trata de representar una, un diente, lo rosadito, morado, no sé qué color lo están viendo ustedes, yo lo veo un poco morado claro, ¿no es cierto? Es un diente que ha recibido tratamiento de conducto, ¿no? Y eso vendría a ser morado, vendría a ser el ras de la encía, el ras, o sea, no, está el ras, ¿no? No tiene ese 2 milímetros más o menos de altura que debería tener, y ahí se le hace un poste, ¿no es cierto? Y una corona, por supuesto. Si ustedes ponen una corona ahí, y no tienen ese efecto Suncho, una abrazadera a esos 2 milímetros que deberían sobresalir, ¿no es cierto? Corren el riesgo, ¿ya? ¿Sí? Corren el riesgo, como no tienen estos 2 milímetros de altura, corren el riesgo al paciente mastique, se rompa este nivel, se rompa, por una razón que es muy importante, chicos. Cuando ustedes ponen un espigo de metal, ¿no es cierto? El espigo de metal es como pongan ustedes un clavo duro en una pared de yeso. ¿Qué significa? Que si el paciente tiene la corona, está al ras esto, ¿no? No tiene efectos un chorro. O sea, si ponen la corona, el paciente mastica, ¿no es cierto? Esa masticación, esa fuerza que va a venir, no sabemos cómo, esa fuerza que viene, palanquea el diente, el poste que tenemos acá, y como es más duro que la raíz, ¡tac!, se rompe acá. ¿Entiendes? Se rompe acá. Doctor, ¿y cómo se mide la dureza? La dureza se mide en eso que ven a la derecha, que se llama módulo de elasticidad de la dentina. El módulo de elasticidad de la dentina es de 18 gigapascales. ¿Cuál es el módulo de elasticidad del fibra de vidrio? Aproximadamente 18 gigapascales. Cuando ustedes ponen un espigo, fibra de vidrio, ¿cierto?, que tiene más o menos, algunos dicen 35 a 50, otros dicen 35, otros 18, otros 12. Sé que los autores, ¿no es cierto?, puede haber alguna discrepancia, pero tiene un módulo de elasticidad muy bajo, parecido a la dentina, y lo adhieren a través de los adhesivos correspondientes, forma como una sola estructura. Pero no sería suficiente para esas fracturas si no tiene esos 2 milímetros de altura, porque ahí va a abrazar la corona. Entonces, como una abrazadera, pues, ¿no es cierto? Como una abrazadera que ponen una manguera, ¿ya? Entonces eso protege los dos extremos de la manguera, ¿no es cierto? Entonces, para eso deben tener este módulo de elasticidad, ¿ya? Bueno, acá es más o menos igual, ¿no? Espera, se lo voy a poner acá. Ya. Acá tienen ustedes lo que es acá marroncito, lo que es la raíz del diente, ¿no es cierto? Ahí tienen 2 milímetros el férrul, ¿no es cierto? Después tienen ustedes el espigo, tienen el núcleo y tienen la corona. Pero tienen esa altura pequeñita, ese FE, ¿no?, que les permite que abrace la corona a este nivel, ¿no es cierto? Abrace la corona a este nivel, ¿no es cierto? Y ya todo el conjunto se agarra acá y no palanquea, ¿ya? Entonces, hay algunas universidades, por ejemplo en Colombia, la Universidad Javeriana me parece, que en su posgrado solamente utiliza postes colados. Eso de que poste colado es una desgracia y el fibra de vidrio,
El fibra de vidrio es una bendición. Es un detalle interesante, tiene más ventajas. Por ejemplo, hacer un poste fibra de vidrio requiere solamente una sesión, un poste colado requiere 2 sesiones como mínimo. Hay que tener una profundidad de desgaste en un poste fibra, colado, sí, en el fibra de vidrio no tanto porque se adhiere el diente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema del poste de fibra de vidrio? Que es más costoso, no se puede cementar con un ionómero, por ejemplo, tiene que tener todos los materiales adhesivos, tiene que ser un buen espigo, ¿no? Ese que parece que lo venden en 3 soles, 5 soles, porque se despega fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas características que tomar en cuenta. Lo que yo puedo considerar, nosotros hemos trabajado la vez pasada, sacamos las cuentas en la universidad, en el consultorio, no sé, pues en los casi 40 años que tenemos de carrera, y ustedes saben que al comienzo se hacía solamente postes, habremos hecho pues algunos 10.000, ¿no? Con los estudiantes, de los cuales algunas veces se fracasa también, pero habremos hecho más de 5. Entonces, esas estadísticas, que yo lo digo como una opinión, ¿no? Que es una desgracia, no es tanto así, ¿ya? Si no, pregunten a los técnicos si siguen colando y le van a decir que sí. El problema está cuando desgastamos mucho las paredes del conducto, cuando eliminamos prácticamente toda la cama, todo el contenido coronal del diente, cuando no tenemos el efecto Suncho-abrazadera, ahí sí se fractura. Pero ya saben que hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Cuando un poste se realiza bien y en el caso que requiere, no debería tener ningún problema, ¿ya? Ahí es más o menos lo que hemos estado... no, el módulo de elasticidad, ¿no? La dentina, 18-24, ¿no es cierto? Un fibra de vidrio, 28, ¿no? Un fibra de carbono, que es un poste que no se usa mucho. Estos son los que son colados, por ejemplo, una aleación noble, por ejemplo, oro, 100 gigapascales. No es tan, por ejemplo, una aleación, por ejemplo, si ustedes utilizan el cromo-níquel, que es el que usan la mayoría de técnicos, puede ser hasta 300 gigapascales. O sea, es una cosa muy dura, ¿no? Que puede dañar el conducto que tiene 18 gigapascales de resistencia, ¿no es cierto? ¿Entienden? Y ese pues una cosa... Ustedes conocen el Tecnopor, ¿no es cierto? Tecnopor, ahí donde hacen a veces sus trabajos. Imagínense que yo quiero colgar un cuadro en un Tecnopor. Entonces, probablemente no necesite ni martillo para poner el clavo, ¿no? Con mi dedo nomás lo puedo poner. Y si cuelgo un cuadro que pesa 2 kilos, ¿qué va a pasar? Se va a salir el clavo y se va a salir el Tecnopor, ¿no es cierto? ¿Por qué, doctora? Porque el clavo tiene una dureza y la pared, que en este caso es el Tecnopor, tiene otra que es suavecito. Entonces, por palanca simple, por peso, ¿me entienden? No sé si me van a entender. Eso es lo que pasa cuando nosotros ponemos materiales muy duros. Ese sí es un gran problema de los postes colados. Sin embargo, si tienen todas esas consideraciones que hemos estado viendo, yo creo que no deberían tener. Si, por ejemplo, a ver, les voy a poner un ejemplo que ojalá les sirva en la clínica. Ustedes ya están haciendo extremo libre ya, ¿no es cierto? Doctor Edwincito. Si ustedes tienen un extremo libre inferior y el último pilar es un segundo premolar a los dos lados, segundo premolar, segundo premolar derecha, segundo premolar izquierda y lo de atrás extremo libre inferior. Y ahí van a poner ancho 2 en 2, o sea, 2 postes, 2 coronas y una PPR. Tomen reparo biomecánicamente. ¿Por qué? Porque en esas coronitas derecha e izquierda, segundas premolares con su poste, ahí, ustedes saben, por más apoyos que hagan y tal, que se da el soporte, eso, como es extremo libre, puede palanquear hacia atrás. Ahí se tiene reparos biomecánicos. Dice que no, tú tienes que hacer por lo menos 2 coronas. Primera y segunda premolar, 2 coronas, para que enganche, para que se agarre mejor. Y no sea solamente la segunda premolar derecha e izquierda que reciba la fuerza, que además es como un colchoncito que tiene atrás, por el extremo libre, que jala la prótesis hacia atrás, ¿no? Ahí pueden perder todo el trabajo que se han tomado haciendo el endodoncio, el espigo, la corona, la segunda premolar del lado derecho y la izquierda, ¿no? Eso sí es un problema serio, ¿ya? Acá, por ejemplo, esto parece pues un postezazo, ¿no? Podría estar bien, ¿no? Si tiene las características de profundidad, que es 2/3, que 3/4 de saturación del conducto, una impresión nítida, cemento, más o menos un acabado tipo
Ya pues, ahí va, ¿no es cierto? Está bien. Nosotros hemos visto postes y vemos hasta ahora postes de metal, que sacarlos es un problema, por si acaso. Ya, a veces, y si adentro ven que tiene una endodoncia corta, hay que hacer tratamiento, no se metan, consulten bien, porque a veces terminamos fracturando todo el diente con el buen interés que tenemos de resolver el tema, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Acá es más fácil. Acá, por ejemplo, ven ustedes, yo siempre me meto en otros temas que no están. Acá es un margen supragingival, no está escondido debajo de la encía. Acá lo ideal sería pues poner una corona libre de metal, ¿no? Doctor, pero mi paciente, ya, pero acá arriba, a veces con el tiempo, cuando ponen metal porcelana, después aparece un borde oscuro. Ese es por un problema de gasificación del metal. Y yo no sé pues cómo resolverlo, ¿no? Si van a hacer una metal porcelana, haya un margen infragingival, pues, ¿no? Para ocultar un biselito de repente. Pero si va a quedar ahí, la sugerencia es que sea libre, ¿no es cierto? Un disilicato de litio, como les dije, está perfecto. Ya está. Acá está. Cuando no tienen un efecto ferrule, no les uncho abrazadera, pueden hacer extrusión ortodóntica, alargamiento de corona o extrusión quirúrgica, que ni me pregunten cómo es. Pero sí alguna vez lo hemos visto, que el cirujano baja el diente, son cosas más complicadas y se las transmito solamente como concepto teórico. Extrusión ortodóntica sí hemos visto, ¿no? Vienen los ortodoncistas, ponen un bracket, ponen como un mini tornillo arriba, jalan, ¿no? Y en el lapso de 4 meses probablemente ya el diente ha bajado, baja con el margen gingival, por lo tanto nos permite hacer, pero mientras este diente esté bajando más, la proporción corona-raíz o sea, va a ser más corona y menos raíz, ¿no? Que sí hay que tener en cuenta al final cuando hagamos nosotros nuestro poste y nuestra corona, ¿no? Algunas veces, seguramente ustedes ya han visto eso, ¿no? En ese segundito. Algunas veces, ¿no? Se dan cuenta ustedes de que hay un margen infragingival. Acá, por ejemplo, que es un detalle que llama mucho a la reflexión. Tendrás que desbloquear tu iPhone. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Esto hace 5 años o más, les digo la verdad, antes de pandemia, tú venías con esto y yo te iba a decir, y creo que el peroncito también, acá hay que hacer recuperación de espacio biológico, ¿ya? Porque acá yo no veo el margen, acá más o menos, ¿no? Pero acá yo no veo el margen. Miren las paredes cómo están debilitadas, ¿no? Por lo tanto, acá hay que hacer regulación o extrusión del diente, lo cual de verdad, hablando un lenguaje coloquial, que todos me entiendan, es difícil que se haga en la facultad porque ustedes los persigue el récord, ¿no es cierto? Es un detalle que está, pero así es la formación. Yo les puedo discutir, si bien nos quedamos discutiendo que la calidad y no la cantidad, que el récord no debe, eso no existe para mí. Y tengo argumentos académicos muy poderosos, ¿no es cierto? Es como decir, yo tomé una impresión con Alcinato, yo soy un impresionólogo. No, pues porque la segunda te sale peor, la tercera te sale una desgracia, la cuarta te sale excelente, la quinta te vuelve a salir mal, la sexta peor que todas las anteriores, la octava es la mejor impresión de la historia de la odontología. Entonces no podemos decir que con una o con dos, ante tantas variantes que hay. Ahora, sí, la idea es, quiero aprobar como si nada, ya es otra discusión. Y como no estoy diciendo que ninguna promoción sea así. Pero el asunto está en que esto pasaba. Y acá la idea era hacer una recuperación de espacio biológico, alargamiento de corona. Pero ahora ha surgido una técnica que se llama elevación del margen profundo, que es una clase entera de elevación de margen profundo, mediante el cual ustedes le ponen como si fuera un anillo acá, a todo alrededor, como un anillo de cobre. Realmente es un material de cobre, previa anestesia, y ustedes descubren, así al poner el anillo de cobre, sin hacer cirugía, no esté muy abajo, pues, ¿no? Ustedes descubren la parte de acá, de esta zona que no se ve acá, descubren acá y ponen bajo un procedimiento resinas, las flow, ¿no es cierto? Previo tratamiento adhesivo, y ustedes colocan ahí, miren, acá, y ya colocan una resina.
Después de lo cual ustedes lo pueden esto armar con un poste de fibra de vidrio y ponerle su resina, nomás si quieren, ¿no? ¿Entienden? ¿Ven? Ahí se está viendo cómo se ha hecho la elevación del margen, ¿no? Y miren ustedes al final, pueden tener una resina. Oye, doctor, ¿y por qué no hacemos eso en la clínica? Nos agarramos los postes. Ya les estoy explicando, chicos, que yo no voy a cambiar la historia de la odontología. Hasta ahora se siguen haciendo unos postes colados. El hacer este tipo de trabajo, chicos, es la evidencia de un nivel muy superior de la odontología, porque hay que tener mucho más cuidado. Es como si fuera una cirugía. No lo es, a pesar de lo que ustedes están viendo acá. Espérense, ahí. Acá, por ejemplo, ¿no? Que aparece todo esto, pero algo tiene que haber hecho, ¿no? Sí, pues se ponen unas bandas de cobre, se pone resina, ¿ya? Y después ustedes pueden poner un espigo y terminar de reconstruir todo con resina, ¿ya? ¿Entienden? Eso requiere un nivel de destreza, de conocimiento, de manejo, no le diría muy superficial, tampoco le diría de un experto. Para este caso sí debería ser un experto, ¿no? Para hacer este tipo de trabajos. Yo lo que creo es que ustedes que están empezando deberían ver esto y posteriormente ya ir manejando de repente el próximo semestre, en la medida que lo veamos, eso va a ser un trabajo individualizado. Si vemos que alguno de ustedes responde y va, yo creo que sí, ahí va a pesar el interés, ¿no? O sea, de cada uno. Hay gente que no tiene interés, bien, pero no solamente que haga lo que se le pide, ¿no? Hay colegas chicos, perdón, que están muy, digamos, comprometidos con especialidades como medicina, cirugía, periodoncia, no sé, ¿entienden? Entonces no se les puede obligar que hagan esto, ¿no? Por eso nosotros pedimos lo básico, ¿ya? Acá, ¿con qué hago espacio para el poste? Acá vienen estas limas. Si ustedes tienen ya estas cajas, ya saben que para cada determinado poste de fibra de vidrio ya tiene su desobturador, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ya? Sí, eso también es importante, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la endodoncia en la pieza dentaria? Pérdida de la vitalidad pulpar, pérdida de la estructura dentaria, pero más que todo por un procedimiento. Quiero ver mejor, hay que tener cuidado. A veces no se ve bien, pues, y si no se ve bien y tienen que desgastar una superficie adicional de una cúspide, por ejemplo, y es imprescindible, chicos, tienen que hacerlo. Pero no se olviden de la dentina, ¿no es cierto?, que deben mantener ustedes en la pieza dentaria, ¿no? Pérdida de elasticidad, disminución de la sensibilidad a la presión también existe, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en este diente, ¿no? Ahí, pucha, ¿qué hacemos? ¿No? Primero hay que sacar todo lo que está cubriendo la cavidad, hacer una pequeña cirugía, ver con qué tejido nos quedamos. Una vez que rescatamos con qué tejido sano nos quedamos, nosotros podemos intentar hacer una reconstrucción. Se supone que esto ya pues requiere tratamiento de conducto, ¿no es cierto? Y de repente colocar fibra de polietileno, que como digo, los procedimientos son otras cosas. Ahorita con ustedes estamos en la parte conceptual porque además no tenemos clínica y ya espero que a partir del sábado sí tenemos clínica de todas maneras, pasado mañana, ¿no? ¿Ven? Y ahí más o menos que se puede ir mejorando el asunto y ya después veremos cómo termina. Los dientes con endodoncia se encuentran estructura biomecánica comprometidos en principio por la pérdida de estructura y de la vitalidad que conlleva cambios que favorecen la posibilidad de fractura. Los dientes con tratamiento de conductos tienen mayor riesgo de fracaso biomecánico que los dientes que conservan el tejido pulpar, lo cual se relaciona con la pérdida de integridad estructural. Cuando hablamos de integridad estructural, la corona, cuánto se ha perdido, ¿no? O sea, el acceso y pérdida de la humedad que aumente la flexión cuspidea, que es otro tema, ¿no? Entonces, es tres temas que ustedes tienen que ver: la humedad, la estructura y el tratamiento de conducto, ¿no? Dice que los dientes despulpados tienen, como les decía, 9% menos de humedad, que no es un factor determinante, ¿ya? Pero sí los pudiera hacer más quebradizos, ¿no? La estructura, los procedimientos, entonces, lo que hemos estado viendo hace rato, ¿no? ¿Ya? Y acá ustedes tienen que tener, por ejemplo, ustedes ven acá, ¿no? Oiga, doctor, si acá quiero hacer una corona, tienen un montón para hacer efecto Suncho, un montón. ¿No? Pero en esta zona no. Bueno, ya no importa, ¿no? Porque tienen tres caras, ¿no? Lingual,
distal, vestibular, no vamos a sacar un diente por esto. Hay que evaluar estas posibles fisuras que pudieran haber, que al colocar un espigo poste fibra de metal colado, pudieran romper el diente. Y después acá sí el efecto Suncho abrazadera es clave. ¿Ya? Acá, por ejemplo. Miren ustedes, este es un diente, acá está más clarito, que tiene una cavidad nomás. Una cavidad. Esta cavidad le pueden ustedes poner resina y no hay ningún problema. Pero acá hay una cavidad y acá está la cámara pulpar. Todavía, como que acá encima no pongo, porque no hay tratamiento de conducto, ¿no? Pero cuando tenemos esto, ¿entienden? Esta parte de acá va a tener una flexión. O sea, cuando el paciente mastique tiene una flexión. ¿Ya? Por más que le hayan puesto resina, nada más tiene una flexión. ¿Entienden? Entonces, eso puede comprometer mucho la pieza dentaria. ¿Ya? Y acá tienen, ¿no? La flexión. Un molar intacto, una micra de flexión. Molares con cavidad ocluso-mesial o mesioclusal o distoclusal, 2 micras de flexión. Molares con cavidad MOD, la flexión 3 a 5, pero en estos tres primeros no hay tratamiento de conducto. Mesioclusal con acceso y acceso cameral de 7 a 8 micras. Y MOD y acceso, o sea, un tratamiento de conducto 12 a 17 micras. Eso es lo que puede romper un diente. Por eso yo les decía la vez pasada, a ver si... A ver, espérese. Si ustedes tienen esto de acá, por ejemplo, un paciente que le están haciendo el tratamiento de conducto, hagan un desgaste, mientras hacen el primer día, desgaste, y ponen una provisional que sea como una overlay. Porque si lo dejan acá y acá dejan el material temporal, ¿ya? Puede masticar el paciente acá y acá abajo se va a romper. Esto no es tan raro, por si acaso. Es muy frecuente que eso pase. Y salvo que le digan al paciente, yo te hago la apertura y me demoraré pues 2 semanas, no sé cuánto se demoran ustedes, dependiendo del caso, es que no han tomado la universidad y tal. Y le dicen al paciente que no comas, pero ni pan remojado, ¿no? Porque si come un pan francés el día anterior, acá va, o acá, ¿no? Depende de dónde haya hecho el contacto y ¡pac! Se rompe acá. Y qué bueno fuera a nivel coronal, ¿no? El problema es que puede ser muy abajo también, con lo cual se pierde la pieza. Entonces, conclusión, por este concepto teórico de la flexión de los dientes en función a si hay cámara, si hay apertura y dependiendo de la pieza dentaria que sea, ¿no es cierto? Por esa flexión hagan una cobertura oclusal con un material temporal hasta que obturen. Ya con una, o sea, de acrílico o una overlay, el paciente mastica y la fuerza se distribuye mejor. ¿Ok? Ya. Y el tratamiento, bueno, ya. Eso es muy interesante, ¿no? A ver acá. Para que ustedes vean. Y acá ven ustedes los procedimientos. Esto es un tema interesante, ¿ya? Acá, por si acaso, estamos hablando de un diente fisurado, ¿ya? Si, por ejemplo, ustedes tienen una sensibilidad moderada, para sus pacientes que están viendo ahora, todo, chicos, como les he dicho, no es blanco y negro. Mi paciente tiene como conclusión eso, nos orientan estos conceptos, ¿ya? Sensibilidad moderada al frío y dolor moderado al morder, primero una provisional. Si es con cobertura oclusal, mejor. ¿Qué puede pasar? 2 caminos. Se solucionan los síntomas, ponemos la corona permanente y lo revisamos cada 6 meses. Columna izquierda. Hacemos la provisional, los síntomas continúan, de repente que es un tratamiento de conducto, ¿no es cierto? Y si los síntomas continúan, hacer una exodoncia. Estamos hablando más o menos en líneas generales, ¿no? Van a preguntar a su paciente, ya yo me hice esto, me hice la corona, ya hay que sacarte el diente. No, hay que evaluar también. Ahora se puede tomar una tomografía, ¿no es cierto?, para ver si hay algún tipo de fisura o de fractura, ¿no es cierto? Pero más o menos clínicamente, no desde el punto de vista imagenológico, clínicamente esto puede servirle bastante.
Sensibilidad severa al frío, dolor espontáneo, necrosis pulpar, periodontitis apical crónica, ¿no es cierto? Endodoncia provisional. Síntomas resueltos, corona permanente, revisión. Síntomas continúan, exodoncia. ¿Ok? Entonces, son bases importantes, no es que así sea determinante, pero que les va a servir mucho a ustedes en su desarrollo clínico. Y por último, relación corono-raíz, compromiso radicular, las cargas oclusales, posición del diente en el arco, higiene del paciente, importancia protésica. Son los elementos que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no es cierto?, cuando tomamos la decisión de qué es lo que vamos a colocar, qué tipo de restauración. Acá tengo otro, creo. Que está relacionado con lo que estamos viendo ahora. Esta clase va a ser un poco más corta, después les voy a explicar, porque no se vayan. Vamos a pasar una encuesta que es muy importante para nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos después de una endodoncia? Uno es hacer blanqueamiento. Nosotros no vamos a hablar de blanqueamiento ahora, ¿no es cierto? 2, colocación de un poste, de un núcleo y corona, y la colocación de restauraciones directas e indirectas de cerámico, resinas compuestas de clínica grabada. O sea, lo que principalmente vendría a ser casi las incrustaciones, ¿no? ¿Ya? También puede ser coronas ahí, ¿no? Esto no lo vamos a ver, miren ustedes, hay diferentes procedimientos para manejar el blanqueamiento, ¿no? Eso corresponde a toda una elaboración teórica. Sin embargo, nosotros hacemos la colocación de un poste que puede ser fibra de vidrio o puede ser colado, ¿ya? Lo que sí es importante, chicos, por eso ya les dije yo mi opinión con respecto a las tarifas con materiales sin material, no sé cómo habrá quedado eso, que a veces escogemos o compramos postes baratitos y materiales adhesivos baratitos, a veces nos engañamos y ponemos cosas que no son adecuadas y después termina desprendiéndose el poste, ¿no es cierto? Eso es un detalle que ustedes deben tomar en cuenta, ¿no? Ese es más o menos cuando hacemos la individualización de un poste de fibra de vidrio, silanizar el adhesivo al poste, ¿no es cierto? Y igualito en la restauración, ¿cómo se hace? ¿No? En el remanente dentario, en la pieza dentaria, ¿cómo se hace? ¿Ya? Eso es para hacer individualización del poste de fibra, que no es lo mismo que cementar un poste de fibra. Seguramente ya lo han hecho. Y esos son los materiales que nosotros, pero acá se me pasó uno. Claro. La secuencia de cementación, ¿no es cierto? Bueno, ya eso ustedes lo conocen. Esto es una clase virtual que recibimos con el doctor José Ramos, me pareció interesante y con su consentimiento estoy pasando, ¿ya? Esos son los tallados cuando ya hacen una corona, esos son los materiales, esas son la clasificación de las porcelanas, ¿ya? Por ejemplo, acá, esas es más o menos algunas alternativas. Esto es lo que quería llegar. Estas restauraciones se llaman, ¿alguien sabe cómo se llama? Se llaman endocrown, ¿ya? Son restauraciones, eso que daba pelo cuando, ¿se acuerdan hace rato que vimos una molar que tenía a la derecha, a la izquierda, perdón, una obturación y a la derecha, a la izquierda tenía la cavidad, a la derecha tenía una restauración? Este tipo de restauraciones se utilizan mucho en las últimas molares inferiores después de un tratamiento de conducto. ¿Por qué? No sé si ustedes recuerdan, seguramente les han dicho, de que las piezas, todas las piezas dentarias, por si acaso, para que van a recibir una corona, deberían tener una encía adherida importante. La encía adherida le da un sello biológico. Dicho de otra manera, cuando ustedes tienen pacientes que no tienen encía adherida, que es principalmente en el sector póstero inferior, las coronas siempre tienen un nivel de inflamación. La encía adherida por eso es clave, por eso se hacen injertos. Cuando no tienen inflamación, ponen injertos porque sacan del paladar, que es una encía, pues como lo mandan los cánones de la periodoncia y le van poniendo, ¿no? Entonces, como es difícil hacer eso, y a veces es difícil hacer un espigo en el sector posterior, lo que se hace es tener esa cavidad, ¿no es cierto?, y hacerle toda esta restauración, que es la corona,
más esto que entra a la cámara pulpar. Y después, ¿cómo se pega? Todo con adhesión. ¿Ya? El protocolo adhesivo es el que usted ya conoce, ¿no es cierto? Pero tiene que tener un soporte dentario importante el diente. Si está recontra débil, las paredes, ya más difícil. Entramos a un tercer terreno que ya lo vamos a ver el próximo semestre, yo creo que sí. Ahí está, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta zona distal no hay efecto sucho-abrazadera, ¿no? Pero bueno, oiga doctor, mire el color, está diferente, ¿sí? Pero es una molar, eso no ha perdido color, seguramente por el tratamiento de conducto, entonces, pero la idea es llevar esta que se llama Endocrown, que no va cementado con ionómero, sino con el protocolo adhesivo. Lo interesante es rehabilitar la pieza dental. No requiere mucha ciencia esto, pero ustedes se dan cuenta, miren el grosor que tiene la pieza dentaria remanente, es muy importante, pues, ¿no? Es una calidad de esmalte de dentina que está bien, pues, ¿no? O sea, va a permitir que esta molar pueda seguir funcionando en los efectos de la masticación, bueno, fonación, deglución y la estética también, ¿no? ¿Entienden? Ya esas son las restauraciones. Ya, este ya es un tema un poco más complejo, ¿ya? Se llama el VLAP, pero este sobre todo es para hacer incrustaciones, son incrustaciones adhesivas, ¿ya? Acá hay conceptos, ¿ah? Por ejemplo, en esta cavidad, miren esta cavidad, acá yo haría el corte acá, hacer mi espiguito y mi corona, ¿no? No, algunos dicen que hay que hacer una reconstrucción de esto con resina y después tallamos de manera expulsiva, puede ser como un endocrown, como un overlay, ¿no es cierto? Oye, pero esto ha quedado débil. No, pero con el concepto de adhesión, ¿no es cierto? Esta estructura queda reforzada. Si no, en esta parte de abajo del piso y en las paredes de los costados, que quede 1 milímetro antes o 2 milímetros antes de la oclusión, podemos poner esa malla de polietileno que se cementa con resina, lo cual hace, según las personas que digamos que lo promueven, ¿no es cierto?, le va a dar una resistencia, a ver si se acuerdan las fuerzas de compresión a nivel del esmalte, ¿no?, y de tensión a nivel de la dentina. O sea, queda un diente reforzado. Esto alimenta aún más la razón por la cual no necesariamente ya debemos estar haciendo postes colados, ¿no? El problema es que, ¿cómo, doctor, en un diente anterior? También. Claro, para eso necesitamos una investigación muy profunda a nivel interno de la universidad. Se supone que la universidad es la que genera los conocimientos a través de sus cursos de investigación. No que venga un pata que te dicte un curso por el cual te cobra virtual, que te dice así es porque, mira, te estoy enseñando un trabajo de investigación. Ojalá que en el futuro próximo nosotros empecemos a hacer esos trabajos. Materiales hay, requerimos los pacientes, bueno, es un poco costoso, eso me imagino que se puede manejar, pero acá el concepto es el VLAP, ¿no? Que ustedes ponen una cavidad muy profunda, la obturan y después se olvidan de que esto es así y tallan la cavidad, ¿no? Ya es diferente a lo que nosotros estamos viendo, ¿ya? A ver, chicos, quiero terminar esto, son las 8 de la mañana, ¿ya? Sí, pero ya estamos terminando. Ese es, por ejemplo, cuando ustedes tienen cavidades para incrustaciones, ¿no? ¿Ya? Acá, por ejemplo, tienen ustedes que ver si hay compromiso pulpar, ¿no es cierto? Y llevar esto, ¿no es cierto?, con diferentes tipos de resina, ya es un protocolo de cariología, hasta que al final ustedes puedan hacer una restauración tipo incrustación. ¿Qué es lo que debemos tener cuidado? Cuando el paciente tiene amalgamas, no sé si ustedes siguen viendo amalgama, yo creo que sí, ¿no es cierto? La amalgama fue en su época el boom. Yo, como siempre digo, yo he visto amalgama de 60 años de duración, sin embargo no he visto resinas de 15, ¿no? Pero me imagino que habrán, porque pierde color. Si sopesamos las ventajas sobre las desventajas, siempre una resina tendrá todas las de ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque las amalgamas se llevan muy bien el paciente. El aspecto feo, ¿no?, de lo que ustedes están viendo, eso no quitaba a nadie. Pero con los años se llegó a la conclusión de que cuando las cavidades son amplias y tienen amalgama, comienzan a hacerse fisuras o fracturas, ya, de la pieza dentaria abajo, de la dentina.
Lo cual, cuando ustedes, por ejemplo, si van a sacar, consejo que les doy, una obligación, si van a sacar una amalgama que tiene X años, que hasta ahora se pone, me dicen, ¿no? Y van a sacarla para reemplazarla con una resina, tienen que observar si a nivel de la dentina, a nivel de la base, pueden existir fracturas o fisuras. Porque la amalgama sí deja mucho eso, o dejaba mucho eso que no se conocía hace ya muchos años, ¿no? Después se permitía seguir colocando. Ahora es un poco más complejo, hay un análisis de luminosidad que hay que hacer para observar si hay fracturas o si hay fisuras, ¿ya? Bueno, y ahí ustedes tienen, ¿no? Se va reconstruyendo los dientes, ¿no? Ahí está, por ejemplo, esta amalgama, ¿no? Se saca todo y acá ustedes tienen que observar el piso. Acá está bonito, ¿no? Acá está bien bonito todo, pero de todas maneras tienen ustedes que ir observando cómo va, ¿no? Y bueno, ahí terminamos, ¿ya? Antes de terminar, no se vayan a ir, por favor, ¿ah? Ya les dije yo, vamos a hacer, a ver, espérense. Sí, Elsa Gladys Cano. Buenos días, doctor. Disculpe, tenía una consulta. Dime. Por ejemplo, cuando tenemos pernos colados, pero con tapa, ¿eso se podría hacer como una indicación para remanentes radiculares? A ver, te voy a prender mi cámara. Tú tienes un perno tapa que dicen caninos. No, la pregunta es, ¿se puede utilizar en remanentes radiculares perno tapa? O sea, Sí, para eso es su indicación. Claro. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un remanente que ya no hay forma de poner un espigo, exodoncia, no, espérate, mejor lo dejo ahí, le pongo un perno tapa que va encima, ¿no es cierto? ¿Y ahí para qué sirve? Sirve principalmente para que el hueso ya no se reabsorba. No, después no tiene gran ayuda, pero sí, sirve para que no se reabsorba el hueso. Si vamos a poner una total, si vamos a poner una PPR, ¿no? Sí, no hay ningún problema. No lo dudes. Ya, claro, habría que ver cuál es la característica igualito, ¿no? Si una raíz muy pequeñita, ya sería más difícil, ¿no? Bueno, ahorita estamos 69, ya. Perfecto, chicos. Miren, yo quiero ser muy honesto con ustedes, estoy muy contento con que se haya abierto la universidad. De verdad, yo sé que es difícil.